Juan capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 27. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte solo. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que éstos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigió a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Amén. Amén. ¿Qué tú piensas de esta lectura? Yo pienso que aquí
pues también relata mucho lo que él siempre dice, de que tú te ocupes de las cosas del Señor, que Él se ocupa de tus cosas básicas, de tus necesidades. Como, no, bueno, no sé en qué lectura se habla, pero que dice, Él sabe que tú necesitas, ¿verdad? Que comer, que vestir, que todo, que viniste desnudo, no trajiste nada, tuyo no es nada, ni la propia vida porque la misma vida te la ha dado Él. Y sin embargo, Él cada día va construyendo un montón de cosas para ti, bueno, y tú con tus decisiones, pero que Él no te abandona, o sea, no te vas a traer aquí para abandonarte y dejarte morir de hambre, ¿verdad? Entonces, bueno, lo de la multiplicación de los panes es un ejemplo para mí súper importante de eso. No tenemos que comer. La preocupación de cómo vamos a comer, por lo menos en una familia, aquí es para las personas que estaban escuchándolo, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el día al día, en la familia, ¿sabes? No tenemos que comer y siempre nos vamos a la preocupación, no, que esto, qué tal, el agobio por tal. Y aquí él está dando un ejemplo de que si uno tiene confianza en él, él no va a dejar que uno pase por hambre porque él lo ha prometido así. Y aquí pues multiplica los panes, son 5 panes y de repente ya comió 5 y después sobran, ¿verdad? Bueno, dice muchas cosas. Dice muchas cosas. Normalmente, por lo menos lo aclara en la lectura, pero normalmente él le pregunta a Felipe para ver cómo actúa Felipe, y cómo actúa Felipe y todos sus discípulos son como actuamos nosotros cada día. Pero de cómo lo vamos a alimentar si no tenemos, lo que tenemos no nos alcanza. Y es como estamos nosotros sin decir, bueno, tú estás aquí, Señor Jesucristo, Dios está con nosotros, pues vamos a hacer que... Pero es complicado esto y Él nos enseña esto, a tener confianza en Él, en este tipo de situaciones. Luego, pues me voy directamente al final y es eso, que al final Él dice, bueno, todos estaban preocupados por dónde estaba Él y que querían llegar a Él y proclamarlo rey, pero ¿por qué? Él lo dice al final. Dice, no, a mí no me van a proclamar rey y se va, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué le dice? O sea, ustedes están diciendo porque les di comida, pero no por la esencia real de lo que significa Jesús en la vida de las personas. O sea, están esperando que solo me den comida y lo demás, el alimento espiritual, y al final pues yo creo que está súper claro lo que les dice, ¿no? O sea, váyanse por lo que de verdad es un alimento eterno, ¿sabes? Que es ese querer creer en Jesucristo, en la confianza plena, que no es por tener lo material, el dinero, confiar en las riquezas, sino confiar en Jesucristo, pues, en Dios Padre, que es el que nos ha dado todo, desde la vida hasta ahora, ¿no? Y que bueno, que uno piensa, ay, pero que uno dice, ay, pero yo tengo mi trabajo, yo estoy trabajando y cobro mi dinero y lo que estoy haciendo es por mí. Bueno, pero, o sea, ¿quién te da esa oportunidad de un trabajo? ¿Sabes? Ah, no, me lo dio el tal de la empresa, ¿no? Pero, o sea, son cosas mucho más allá. El hecho de uno encontrar un trabajo, el estar esas cosas, te las da Dios. Es que son regalos de Dios. Y por eso son tan preciadas cuando no tenemos un trabajo y por eso oramos para que Dios nos dé un trabajo. Pero es que si no es por Él, no tenemos las cosas. Entonces, confianza en Él. Bueno, así como tú has dicho todo esto, bueno, se ve que esta lectura se puede enlazar con el Salmo 52, la confianza. ¿En qué ponemos la confianza? Si ponemos la confianza en lo material o en lo espiritual, en el reino de Dios. Y esta lectura de, de Juan 6 lo que nos enseña es esa falsa confianza en el reino de Dios. A veces pensamos que confiamos en Dios, pero realmente lo que estamos confiando es en las cosas materiales que puedo conseguir a través de Dios. Y eso tenemos que huir de eso. De eso se trata del Evangelio. El Evangelio de prosperidad se trata de eso. Sí. De yo busco a Dios porque Dios me va a prosperar económicamente.
Dios va a prosperar mi empresa, Dios va a prosperar mi economía. Entonces yo busco a Dios por eso. Y no nos estábamos dando cuenta, pero lo que estamos buscando es al Dios del dinero. Y no a Jesucristo y a Dios Padre. No estamos buscando eso. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Entonces Jesucristo lo deja en claro. Y Jesucristo lo hizo todo esto, primero, para mostrar la potestad y el poder que él tenía. Y también para darnos esa enseñanza, tanto a las personas que estaban ahí, a esas personas hambrientas que estaban ahí, a sus discípulos y a nosotros que estamos leyendo hoy esta lectura. Primero, él nos muestra que el Padre, que Dios ve la necesidad de nosotros. Cuando nosotros le buscamos y estamos escuchando su palabra, Él ve la necesidad de nosotros. Y Él, sin que nosotros pidamos que Él nos suple necesidad, cuando nosotros estamos en su camino, Él vela porque esas necesidades se cumplan. Porque esas personas que estaban hambrientas ahí, no fueron todas diciéndole, Jesucristo, danos de comida. No, estaban ahí escuchando a Jesucristo. Y salió de iniciativa de Jesucristo darle de comer. Entonces ahí en ese primer instante se nos muestra ese querer del Padre, ese querer de Dios de suplir nuestras necesidades cuando nosotros le buscamos, cuando estamos en su camino. Entonces esa es la primera enseñanza, de que no tenemos que preocuparnos por el pan y lo que vamos a vestir. Cuando estamos en el camino del Padre de Jesucristo, cuando estamos en ese camino, Él va a suplir nuestras necesidades, aún sin nosotros pedirle nada. Y la segunda es que nos muestra que no podemos confundir ese mover de nuestro espíritu hacia el Padre. O sea, tenemos que preguntarnos qué nos mueve, qué nos está moviendo, qué es lo que nos motiva a buscar a Jesucristo, el camino de Jesucristo que nos lleva al Padre. Si lo que nos lleva es esos milagros, eso que sentí, eso que tal vez puede prosperar, eso que tal vez puede sacarme de esta enfermedad, o que yo busco a Jesucristo porque estoy mal económicamente, o porque mi hermano tiene cáncer. Si nos quedamos solamente en esas causas materiales, estamos mal. Estamos mal. Porque tenemos que buscar a Jesucristo por el alimento, como bien lo dice aquí, por el alimento espiritual, que es el que dura para siempre. Entonces tenemos que preguntarnos cada día qué hacemos, qué nos motiva para buscar a Jesucristo, qué pedimos en cada una de nuestras oraciones. Yo pienso que es una clave para saber cuáles son las motivaciones que nos llevan a buscar a Jesucristo. Si nuestras oraciones están solamente llenas de peticiones, Jesucristo, yo quiero una casa, Jesucristo, mira que yo necesito pagar estos reales, por favor, ayúdame, mira que yo necesito que me sane esta enfermedad, ayúdame con esto, y si está llena en un 90% de cosas materiales, tenemos que detenernos y decir, espérate, yo busco a Jesucristo porque me sació de pan, o busco a Jesucristo porque quiero el alimento espiritual, un alimento eterno. Y no digo que no debamos pedir cosas materiales, porque sí, porque es normal. Pero tiene que pesar más en nuestras peticiones ese anhelo espiritual. Que en ti se vea ese anhelo espiritual de algo que está por encima de lo material. ¿Por qué? Porque tú puedes estar enfermo, yo puedo estar enfermo, todos podemos estar en algún momento dado enfermo. Y sentir el dolor físico y pedirle al Padre que nos quite ese dolor físico. Pero si a la vez hay un dolor espiritual, primero pide por el dolor, por el problema espiritual, por ese yugo espiritual, primero pide por eso y luego, si te queda tiempo, pide por el dolor físico. ¿Por qué? Porque al final, tarde o temprano, moriremos y lo físico se irá, pero lo espiritual permanece y te acompañará y será lo que determine tu futuro.
será que indique cuál va a ser tu destino. Entonces, tenemos que preocuparnos más por ese yugo espiritual que por el yugo físico. Entonces, tenemos que tener eso mucho en cuenta. Sí, por ejemplo, cuando tú dices, cuando dijiste, no, hay que huir de eso, ¿no? De pedírselo lo material, pues también me lleva aquí de que Jesús al ver esto huye de las personas. Mm. Al ver que, bueno, lo vemos hoy, que es más por lo... Claro, que al principio no nos damos cuenta hasta el final cuando le dice, tienen que dejar de ir por el pan que llena el momento e ir más por otra cosa. Y él huyó de ellos cuando empezaron a buscarlo como loco para proclamarlo rey por lo material. Es que es muy arrecho, porque, porque es como parecido también a lo que decíamos cuando vino por primera vez Jesucristo, que la gente que creía con él, estudioso de la palabra de Dios, creía que venía un rey material, un rey con corona, un rey con tal, y él en ese momento no venía de esa forma. Venía por la gente humilde, venía a rescatar a las personas de verdad por lo espiritual, no por lo material, ¿verdad? Y aquí pues se ve como es lo mismo, o sea, quiere decir que, como que me pareció súper bien que tú dices, o sea, hay que huir de eso, claro, hay que huir de eso, porque si nosotros no huimos de eso, Dios huye de nosotros, Jesucristo huye de Se nosotros, aparta de nosotros. se aparta de Es nosotros, ahí donde dice, no te conozco, no te conozco. no te conozco. Claro, porque como tú dices, si nosotros vemos que nuestras peticiones se basan en eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre lo hemos hablado. Que, bueno, está muy bien hasta cuando nos cumple todas nuestras peticiones materiales, la comida, el trabajo, pero cuando no, La cuando salud, comienza la salud, todo, cuando eso comienza a escasear, entonces ya Dios no es de nosotros, entonces Dios no está con nosotros, empezamos a dudar que Dios esté con nosotros y no es así, como tú siempre lo has dicho, que Dios está, de todo lo que es con Dios, está muy por encima de lo material y lo que podamos sentir físicamente. Y es lo que nos está diciendo ahí, váyanse por lo eterno y no por lo que se acaba en el momento. claro. Que hay que tener mucho en cuenta eso porque, como tú siempre dices, ya, como has dicho ahora mismo, eh, la, cuando las personas solamente van por lo material y ven a un Dios que se basa en bendiciones materiales, cuando algo que me cae muy mal, imagino también, bueno, que a los dos nos cae muy mal cuando vemos eso, y es que cuando una persona que ama mucho a Dios, ¿verdad? Ve a otra persona que desconoce cuál es la relación de esa otra persona con Dios, que tal vez está pasando por un problema económico muy fuerte, que perdió el trabajo, lo que sea, o que está pasando por una enfermedad muy mala. Esa persona lo primero que dice de la otra es, ay, es que tu fe está fallando. Tiene un problema de fe porque si tú tuvieras fe, no te estuviera pasando eso malo. Y es un error muy grande. Esa persona tal vez sin saberlo, a veces queriendo mucho a Dios, está cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque la fe no se basa en eso, la fe no se basa en lo material. Eh, Tú puedes estar enfermo de cáncer y tener una gran fe. Tú puedes tener dificultades económicas y tener una gran fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue probada la fe de Abraham? La fe de Abraham fue probada pidiéndole que expusiera a su hijo en el lugar del sacrificio, ¿verdad? Y a último momento fue que le tuvieron la mano. Entonces la gente dirá, esa gente que se basa en sus cosas físicas, en las manifestaciones físicas, basa el criterio de la fe. Entonces, ¿qué le dirían a Abraham? Ay, no, si Dios le estaba probando así, porque Abraham no tenía mucha fe. No, todo lo Lo contrario, contrario. estaba probando a Abraham de esa forma porque sabía su fe. Y por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Entonces,
A veces a las personas que le llegan esas pruebas súper complicadas, económicas, pruebas de la enfermedad en su propio cuerpo o de un familiar cercano, y sabemos que son personas que van a la iglesia y que tienen una relación que hasta ese momento nosotros veíamos que era una relación sólida. No podemos dudar de esa persona, de esa fe. A veces tenemos que decir, sentirnos admirados si esa persona persevera en eso. ¿Por qué? Porque esas pruebas llegan a personas que tienen una fe muy sólida y se le está dando esa prueba para que tengan oportunidad de elevarse todavía más en la fe. O sea, entonces tenemos que quitar eso de que la fe, una persona con fe no sufre. No, porque también podemos verlo en los discípulos de Jesús, que más fe tenían que ellos que estuvieron al lado de Jesús, que entregaron su vida por la fe, por su fe. No podemos decir que no tenían fe porque lo mataron. Eso es una blasfemia, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ligar la fe con las cosas físicas. Si a ti te matan, no fue porque no tuviste fe. No tiene nada que ver. Si te matan, fue porque tal vez llegó tu momento de que te mataran y la fe no tiene nada que ver con este mundo físico. ¿Por qué? Entonces, es un tema que a mí se nota en la forma que estoy hablando, porque es un tema que me irrita mucho, porque hay gente que basa mucho ese criterio de fe y juzga al hermano diciendo, ay, si está pasando Por las algo, cosas uy, tú materiales o tienes que revisar tu físicas. relación con Dios, porque eso es que tu fe está fallando. Y me irrita mucho eso porque están poniendo a prueba y están blasfemando Evaluando. en contra también del mismo Jesucristo. Porque ven acá, entonces si Jesucristo murió en la cruz, entonces ¿qué significaba que, Que él que, no que tenía. él no tenía la certeza de quién era? O sea, él no sabía lo que era. Ay, Jesucristo murió en la cruz porque, ay, eso, era que no era lo que él decía. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se lleva por ese criterio tan material, se corre el riesgo de blasfemar hasta en contra de Jesucristo sin darse cuenta, Sí. de negar la propia divinidad de Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de desligar lo que es la fe y lo que es este mundo material. Porque Jesucristo nos dijo, mi reino no es, no es este mundo. Porque si mi reino es fuera de este mundo, vinieron una legión, legiones de ángeles Peleó a conmigo. pelear por mí, pero mi reino no es este mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta, la batalla que peleamos no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y tenemos siempre que tenerla en cuenta. Y tenemos que ganarla no en este mundo físico, sino en el mundo espiritual, donde, como dijo Jesucristo, no tenemos que tener miedo a quien mata el cuerpo, sino El al que que puede puede matar. matar el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra, como dijimos ahorita, nuestras peticiones y toda nuestra atención tiene que ir enfocada a la parte espiritual, a nuestra alma, a perseverar, a conseguir alimentos espirituales. Que lo material viene porque Él, Jesucristo, Dios Padre, velan porque eso se supla. Nosotros tenemos que encargarnos en la parte espiritual. Ese tiene que ser nuestro anhelo. María, no sé qué quiere Sí, decir. no, bueno, es lo mismo. Y como tú decías, también me parece muy interesante lo que dijiste, de que él sin que nadie le dijera nada ya sabía que ellos tenían su sí. Y eso es lo que ocurre. Uno piensa que uno tiene que estar pidiendo y diciendo, él ya lo sabe, ¿no? Claro que hay que orar todo el tiempo, por eso que él mismo nos pide, no lleva eso, ¿no? A orar. Pero que él ya de por sí, él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Que me pareció muy arrecho, que es verdad, que nadie le dijo a él, ay, mira, estos tienen hambre. Sino él dijo, ay, hay que darle comer a esta gente. O sea, hay que ver como muy interesante. Bueno, y bueno, y otra cosa también de lo que tú estás hablando es que, pues, es que todos los discípulos, Jesucristo, y los mismos profetas de antes de venir Jesucristo, todo lo que pasaron,
Elías, todo lo que sabes, que pasaron persecución, que no tenían nada que comer y que Dios, dice, que Dios le envía a sus ángeles con comida, porque de verdad se la pasaban huyendo todo el rato por la palabra del Señor. Entonces quiere decir que, y Él lo suplió en cada uno de sus momentos. Y ellos sí que no le tenían miedo al que montaba el cuerpo físico, porque iban a decir la verdad de Jesucristo en el momento que se lo pedía, de Dios en el momento que se lo pedía. Entonces, bueno. Y igual otra cosa, que la gente le huye a la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es complicada y difícil. Pero una persona no puede, no entenderá del todo lo que es la misericordia de Dios y lo que es el Dios obrar en nuestra vida si, si no hay prueba. Porque cuando hay una prueba, ya sea del tipo que sea, y Dios interviene, la persona en la cual Dios intervino a favor de la persona que Dios intervino, esa persona siente la intervención de Dios y siente y descubre realmente lo que es la misericordia, lo que es el poder de Dios obrando en su vida. Entonces las pruebas no hay que mirarlas como cosas malas, sino como oportunidades de, de fortalecernos en ese caminar con Dios. Y oportunidades de entender y aprender muchas de las verdades de Dios, que tal vez en otras circunstancias no entenderíamos o pasaríamos por alto. Hay muchas veces que uno lee una palabra, lee una lectura siempre, la lee 1 millón de veces, pero cuando esa lectura va acompañada de una circunstancia determinada, ahí es que tú la entiendes. Ahí es que tú dices, puff, esta lectura sí que significa esto. Sí. Entonces, no podemos ver las pruebas como algo malo. Tenemos que verlas como oportunidad de crecimiento, como oportunidad de madurar en nuestro caminar. Ese, el oro se acrisola ahí con el fuego, así nuestras almas. Entonces tenemos que pedir fortaleza en el caminar con Dios para sobrepasar las pruebas. Y siempre teniendo nuestra visión, que nuestra mirada esté enfocada en la meta, que es en la parte espiritual, y no enfocada en la parte física, pues si nos enfocamos en la parte física, nos vamos con el primero que nos resuelva la parte física. Así es. Y el maligno está siempre dispuesto a resolverte la parte física con tal de que tú pierdas tu alma. Entonces tenemos que pensar y meditar qué vale más para nosotros. O el cuerpo, que ahorita morimos y se lo comen los gusanos, o la parte espiritual y el alma, que es eterna. Y es la que está llamada a durar para siempre. Entonces tenemos que enfocarnos siempre en la última.